Hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos, espero se encuentren bien. Todos ustedes en compañía de su familia, damos gloria a Dios por eso. El tema de hoy es permanecer en el Señor. Este tema está basado en la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 de Juan, en el verso 4. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des de tu palabra que tanto necesitamos, y enséñanos y ayúdanos a permanecer en ti hoy en día, en estos días y por siempre. Te necesitamos para permanecer y dar frutos como tú quieres que los demos, de acuerdo a tu voluntad, que comprendamos el amor que nos has enseñado. Gracias, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, su palabra dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y nos lleva a hacer una reflexión comparando un árbol, ramas y sus frutos. Leamos un poco en Juan 15, versos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Podemos observar que todo es esencial e importante para dar el resultado que finalmente es el fruto. El que ya da fruto debe ser limpiado para que dé más fruto. Esto significa que mientras más fruto des, más bendecido serás y darás mucho más, y nuevamente más bendecido, y así. Hay que comprender esto. Es como meternos o estar en una bendición interminable. Imagínense estar en una vida llena de bendición o de bendición tras bendición. También estamos hablando de estar siempre buscando el reino de Dios y su justicia y no apartarnos de él. Debemos preocuparnos de buscar el reino de Dios a cada instante, y lo demás le toca a nuestro Señor. Amén. También nos habla del que no permanece. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Aquí podemos agregar que son todos aquellos que no guardan sus mandamientos, que no hacen su voluntad, aquellos que no se preocupan por tener su amor y no andan en su amor. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sabemos que los deseos de la carne batallan contra el alma. Nosotros debemos de quitar o alejar de nuestras vidas todo aquello que nos impida para dar frutos. Como nuestros deseos de la carne, a veces luchamos con nosotros mismos, con nuestro ego, y cuidado, porque puede haber orgullo o soberbia o jactancia, y eso estorba en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Dice su palabra en Romanos algo muy relacionado con todo esto. Leamos Romanos capítulo 11, del 18 al 22. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie.
no te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nosotros no sostenemos a la raíz, hermanos, sino que la raíz nos sostiene a nosotros. Amén. Y esto es tener fe y vivir en el temor de Dios. Es lo que nos hace estar en pie, y esto habla de ser humildes, no soberbios, no jactanciosos. Depender de la raíz es aprender a depender de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús nos anima y nos enseña a permanecer en Él. Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a ver que Jesucristo pone mucho énfasis en el amor. Y en la primera carta del apóstol Juan también nos lo hace ver. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La carta a los Efesios también nos dice que debemos estar arraigados y cimentados en amor. Efesios capítulo 3, del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Cristo. Buscar el amor de Dios, vivir en su amor, no separarnos de Él, nos va a llevar a ser llenos de toda la plenitud de Cristo. Tener el amor de Jesús y del Padre nos enseña que la mejor aplicación que podemos dar a este amor es amar a los demás. Algo muy importante es que el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 15 nos habla de los pámpanos, de los frutos. Pero finalmente llega una razón por la cual Él nos habla de esto, y es el amor a los demás. Así que el Señor Jesús primeramente nos dice, observen las ramas, observen los árboles y vean si dan frutos. Y dice, porque el fruto es amar a alguien más. Ese es lo que el Señor quiere cuando nos da esta enseñanza. Lo importante es entender que si no amamos o no estamos dando frutos, aunque demos clases de amor, si no tenemos amor para con los demás, somos semejantes a ramas sin frutos. El Señor Jesús primero nos lleva a entender el fruto por el árbol y las ramas, y lo hace ver de una manera muy sencilla, pero luego dice, el fruto es el amor que tienes para con tu prójimo, como lo mencioné. Ahí nos damos cuenta por qué hemos perdido bendiciones. Pero nuestro Dios es tan bueno y misericordioso que aún en estos días nos da la oportunidad de recuperar el amor para dar frutos. Su palabra nos da varios consejos y oportunidades para reconciliarnos y volver a su amor. Dejemos de vivir en la carne y dejémonos guiar por su Santo Espíritu. Romanos 8, versos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerda que nuestro tema es
permanecer en el Señor. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, tenemos que enderezar nuestras vidas para volvernos a su amor. Él anduvo enseñando cómo amar. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Debemos de buscar identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Colosenses 2:6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Su palabra no la debemos de ignorar. Su palabra es tan importante para estar en comunión con Él. Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, permanecer en su palabra nos da la comunión, porque su palabra nos da la respuesta a nuestras oraciones. Esto es importante y es necesario leer constantemente su palabra, porque ahí nos da Dios la respuesta a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Amén. Si permanecemos en Él, ¿quién nos separará de Él? Lo dice Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Su palabra dice que Él nos perfeccionará, pero Él nos demanda permanecer en Él. Esto es, andemos en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Llevar fruto trae gloria al Padre. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permanecer en Él es permanecer en su amor para poder dar frutos y poder amar, y esto es un camino de bendición, y Jesucristo nos muestra cómo estar en esas bendiciones. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Él es fiel para cumplir sus promesas. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos conduces al Padre. Gracias porque nos das la oportunidad de manifestar tu amor hacia los demás. Queremos ser limpiados por ti, por tu palabra, para que demos más fruto. Espíritu Santo, pon tu sentir en nuestros corazones, ayúdanos y líbranos de todo mal, y que tu amor se perfeccione en nuestras vidas. Gracias, Señor, y que podamos manifestarlo. Gracias, Dios, que tu iglesia sea luz, que tu iglesia sea amor para muchos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y permanezcamos en su amor.